Vamos a hablar sobre los signos vitales. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los signos vitales. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de los signos vitales, hablamos de la respiración, la temperatura, la presión arterial y el pulso. Metemos la saturación y metemos el peso también. Importante que los signos vitales son la manifestación de cómo está el cuerpo. No es un paciente chocado si la presión arterial no está baja. No es un paciente en paro si el paciente está respirando. ¿Ves? No hay un paciente que este, tenga bradicardia si la frecuencia cardíaca está por arriba de 100. O por ejemplo, si el paciente tiene 40 de temperatura y tiene 60 de frecuencia cardíaca, eso no es normal. O sea, los signos vitales les pueden decir a ustedes signos de lo que son alarmas o cómo está el estado general del paciente. Siguiente diapositiva. El pulso podemos medirlo, o sea, básicamente es las veces que late el corazón. Y usted lo puede palpar a nivel de lo que son las arterias. A veces el pulso no coincide con lo que es los latidos del corazón. O sea, si usted cuando toma el pulso, siempre oculta el paciente. Si los latidos no coinciden, ahí hay algo, ahí hay un problema. Siguiente. Generalmente es de 60 a 100. Siguiente diapositiva. Generalmente es de 60 a 100 por minuto y puede fluctuar con respecto a lo que es el ejercicio, la temperatura o las emociones. Siguiente. Por ejemplo, generalmente cuando usted toma el pulso o palpa el pulso, lo debe hacer con dos dedos, con el índice y el medio. A mí me lo enseñaron a palpar con tres dedos. Generalmente usted siempre cuando está viendo lo que es el pulso, oculta al paciente, porque los latidos tienen que coincidir con lo que usted está palpando. Si no coinciden, entonces usted tiene un déficit de pulso, y el déficit de pulso se puede traducir en una fibrilación auricular. Más o menos, generalmente cuando usted palpa el pulso, pálpelo durante un minuto, no lo palpe durante 15 segundos, porque el paciente puede tener algo de arritmia, o sea, ya sea una fibrilación auricular o puede tener transistores ventriculares o taquicardia ventricular que usted no se va a dar cuenta si usted no oculta y palpa al paciente durante un minuto. Siguiente. Ahí lo vemos. Trata de palparlo con los tres dedos en vez de dos. Siguiente. Generalmente la frecuencia respiratoria la podemos medir también. Si el paciente está respirando muy lento, hablamos de bradipnea. Y si está respirando muy rápido, hablamos de taquipnea. A veces el pulso también le puede decir usted, eh, por ejemplo, el paciente tiene 130 de frecuencia cardíaca y el paciente está hipotenso. Si le buscaron la fórmula de gasto cardíaco, se darán cuenta que el gasto cardíaco va a depender también de la frecuencia cardíaca. Entonces, para mantener el gasto cardíaco de ese paciente, lo que aumenta es la frecuencia cardíaca para poder que bombee sangre a lo que son los tejidos. La frecuencia respiratoria del paciente puede estar en apnea, pues, es decir, que el paciente no está respirando o el paciente está respirando demasiado rápido, o sea, lo que es taquipnea. Generalmente cuando el paciente está taquipnéico, no solamente está taquipnéico, sino que hay una utilización de lo que son los músculos respiratorios, de las áreas supraclaviculares, aleteo nasal, tiraje intercostal, cuando el paciente tiene, por ejemplo, 28 o 29 de frecuencia respiratoria. Siguiente. Muchas personas toman en cuenta para intubar o extubar un paciente lo que son los gases arteriales. O sea, los gases arteriales nos sirven para tomar decisiones, pero para intubar a un paciente la decisión es clínica. Para extubar a un paciente usted no necesita gases arteriales, usted simplemente lo extuba y ve cómo está su paciente. Y hay medidas indirectas en las cuales usted puede saber cómo está la, la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno nos da una medida indirecta de lo que es la presión parcial de oxígeno en sangre.
Si tiene una saturación por arriba de 94, usted sabe que su presión parcial de oxígeno en sangre va a estar por arriba de 60. Siguiente. Taquinea usted lo va a ver, apnea usted lo va a ver, apnea usted lo va a ver. Pero disnea es una sensación subjetiva de falta de aire. Algunas personas dicen que no puedo respirar y están hablando contigo normal. Entonces, tampoco va con la clínica. Por eso le digo, el pulso, la respiración son cosas objetivas de cómo está el paciente. Por ejemplo, usted llega a ver un paciente y el paciente le dice que nada más con los signos vitales usted sabe si el paciente está grave o no. Tiene 80, 70 de presión, 80, 50 de presión con una media en, en 60, en 55. Tiene una frecuencia cardíaca en 130, tiene una frecuencia respiratoria en 30. Ya usted sabe que ese paciente está mal. Ya usted sabe que ese paciente está mal. Si está hipotenso, si está hipoforético, diaforético y tiene una temperatura de 40, ya usted sabe que ese paciente puede estar en shock séptico. O si la temperatura está en 36 y el paciente tiene todo lo demás, también puede ser un shock séptico. Pero si le han dicho que el paciente estuvo con diarrea, estaba con vómito, entonces lo que usted va a pensar es que el paciente está deshidratado. Y lo que el paciente necesita es volumen. ¿Ve? A medida que usted va reponiendo volumen a ese paciente la frecuencia cardíaca le va a ir disminuyendo y la presión va a ir aumentando. Obviamente no te va a orinar, porque lo primero que se afecta en estos pacientes es la orina, o sea, el riñón. ¿Ve? Siguiente diapositiva. La temperatura, lo que habíamos hablado anteriormente, más o menos de 36,5 a 37,3. 37,4 es fiebre en UCI. Mucha gente dice que no, el paciente tiene 37,5, ya tiene fiebre. Perdón, 38,4 es fiebre en UCI. 37,5 lo hablan como febrícula. Siguiente. Entonces, generalmente la temperatura lo podemos tomar oral o rectal. Axilar, poco sensible. Y en el oído también. A nivel de lo que es la membrana timpánica nos puede ayudar. Siguiente. Entonces, fiebre, 37,5 en adelante. Hiperexia, más de 41 de temperatura. Cuando tenemos infecciones graves. Hipertermia es un incremento no controlado de la temperatura corporal que repasa la capacidad del organismo de perder calor. Siguiente. Y vemos los patrones más comunes de fiebre: continua, intermitente, remitente o recidivante. Y de ahí de la intermitente podemos hablar de que si es cotidiana, si es todos los días, cada tercer día, cada cuarto día, o aquí en la diapositiva de al lado, aquí vemos, cuando hablamos de fiebre continua es que no baja a lo normal. Tenemos fiebre éptica, la fiebre que es en pico, y tenemos la fiebre de Pellenstein. En la fiebre de Pellenstein generalmente la encontramos en los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin. Pasan una semana con fiebre y la semana siguiente no tienen fiebre. Siguiente. Generalmente nosotros le pedimos a estos pacientes, lo primero que le vamos a pedir a un paciente con fiebre casi siempre es un hemograma. Y de ahí vienen los cultivos. Existen, por ejemplo, fiebre por D en el hospital, o sea, fiebre de origen desconocido. Tenemos la fiebre continua o fiebre de origen desconocido en pacientes con SIDA. Y tenemos la fiebre en UCI. Por ejemplo, la fiebre en UCI puede ser sinusitis, puede ser infecciones de vías urinarias, puede ser infección por catéter, puede ser colecistitis.
Puede ser isquemia intestinal, o sea, la fiebre en UCI puede ser por medicamentos también, sobre todo lo que es la fenitoína puede dar fiebre. La nitrofurantoína también nos puede dar fiebre. Ahí entonces nosotros le pedimos pruebas para saber cuál es la causa de fiebre. Por ejemplo, la proteína C, la procalcitonina. La procalcitonina no es más que un marcador de fase aguda, o sea, no necesariamente si está positivo por fiebre, el paciente tenga una infección. Siguiente diapositiva. Y la definición de fiebre o por D. La clásica, 3 visitas ambulatorias o más de 3 días en el hospital sin que se sepa la causa de la fiebre. La fiebre neutropenia, igual que la anterior, pero tiene que tener 38,3 de temperatura en varias ocasiones, que los leucocitos estén menos de 500. Y hospitalaria, 38,3 superior en un paciente hospitalizado y que ingresó y no presentaba infección ni la estaba eh, incubando. Y el HIV, 38,3 mayor valorada en otras ocasiones a lo largo de lo que es un periodo de 4 semanas. Generalmente cuando uno tiene un paciente HIV, uno tiene que buscar, por ejemplo, cuando llegan a UCI o llegan a salas, diferentes tipos de gérmenes que estén produciendo lo que es la infección en el paciente. Algunos 5 oportunistas. Por ejemplo, un paciente que llega con alteración del estado de alerta puede tener toxoplasmosis o citomegalovirus a nivel del sistema nervioso central. Puede tener a nivel pulmonar, puede tener neumocitis girovesi a nivel pulmonar, puede tener una neumonía bacteriana también, o puede tener histoplasmosis. Puede tener una histoplasmosis diseminada también. Si tiene el vaso grande, habría que pensarlo. A nivel pulmonar también puede tener tuberculosis y también puede tener avión intracelular, o sea, lo que es el complejo eh, de Mycobacterium avium a nivel pulmonar. Puede tener diarrea, puede tener entomeo a nivel por la diarrea, puede tener cándida también a nivel intestinal, cándida a nivel esofágico, cándida a nivel bucal, puede tener sarcoma de Kaposi. Y todas esas cosas nosotros estamos obligados a buscarlo en un paciente HIV, por ejemplo, que está hospitalizado y está con infección y está con fiebre. Siguiente. Dentro de las causas de fiebre por D, las clásicas, podemos tener la endocarditis, podemos la gota, las leucemias, las malignidades, la sífilis, la tuberculosis, la histoplasmosis, ya lo mencioné, la malaria, el dengue, el SIDA. También hay otras cosas que nosotros vemos y también pueden producir fiebre, como es el febotocromocitoma, el hipertiroidismo, la encefalitis, la leptospirosis. También es una de las causas importantes de fiebre, en la cual no sabemos cuál es la causa. Siguiente. Y ahí vamos a ver lo que es la presión arterial. Básicamente es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales cada vez que el corazón late y bombea la sangre hacia las arterias. Por lo que la presión, por lo que la presión de la sangre es más alta. Siguiente. Tenemos la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La sistólica se refiere a la presión dentro de la arteria cuando el corazón se contrae y la diastólica
es la más baja, se refiere a la presión en el interior de la arteria cuando el corazón está en reposo. Entonces, básicamente usted va a escuchar un pistoletazo, ¡pum! Y ahí, plup, 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 hasta que desaparece. Lo anterior, el pistoletazo es la presión sistólica y cuando desaparece la presión diastólica. Siguiente. Cuando tenemos la presión arterial por arriba de los límites normales, la sistólica, por ejemplo, por arriba de 120 y la diastólica por arriba de 100, pensamos que el paciente es hipertenso. Siguiente. Entonces, la presión arterial va a depender de lo siguiente, del volumen sistólico, lo que es el inotropismo, perdón, del volumen sistólico, lo que es la precarga, el inotropismo, que es la fuerza de contracción del corazón, y la resistencia vascular periférica. Cuando hablamos de un paciente en un shock séptico, vemos que la resistencia de ese paciente está disminuida. Cuando hablamos de un paciente que este, tiene un shock cardiogénico, vemos que el inotropismo es el que está comprometido. Y cuando hablamos de un paciente que está sangrando, entonces pensamos que la precarga es la que está, está tomada en ese momento. Siguiente. Lo que habíamos hablado anteriormente. Siguiente. Y vemos de qué depende la resistencia. Cuando nosotros tenemos un paciente que está hipotenso por un shock séptico, nosotros utilizamos norepinefrina para contrarrestar cualquier cosa que produzca vasodilatación. Siguiente. La hipertensión arterial, la principal causa es la resistencia vascular periférica. El inotropismo en menos de 40 años, un 10%, la precarga un 3 a 5%. Siguiente. Por ejemplo, los pacientes que tienen mucho volumen, como por ejemplo los pacientes renales, van a estar hipertensos porque tienen aumento de lo que es la precarga. Siguiente. Generalmente la presión alta no da síntomas y cuando los da produce mareo, tinnitus, a veces calambre, a veces hemorragia subconjuntival o epistaxis. Siguiente. A la exploración física vemos cómo está la piel y tegumentos y vemos cómo está si hay soplo a nivel abdominal, si hay soplo a nivel de la espalda. Por ejemplo, si hay soplo a nivel abdominal, pensamos una estenosis renal. Si hay soplo a nivel de las espaldas continuo, pensamos una coartación aórtica. Y si hay soplo a nivel de las carótidas o de la subclavia, en ausencia de pulso, podemos pensar en una enfermedad de Takayasu. Siguiente. Siguiente. Es importante que ustedes también establezcan cuál es el medicamento que el paciente está recibiendo para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y si nosotros controlamos la presión, bajamos lo que es el riesgo de enfermedad cerebrovascular y el riesgo de enfermedad coronaria. Siguiente. 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 Estos son los órganos que más se afectan cuando tenemos la presión alta, el corazón, el cerebro y los riñones. También tenemos que establecer qué es una urgencia hipertensiva y qué es una emergencia hipertensiva. Generalmente la emergencia hipertensiva nosotros tenemos que bajar la presión arterial por menos de 1 hora. Y en la urgencia tenemos 24 horas para bajar la presión arterial. En la emergencia hipertensiva generalmente está tomado lo que son generalmente está tomado lo que es pulmón, corazón, cerebro, o sea, lo que son los órganos blancos. Y se tratan con medicamentos que son on-off. ¿Qué quiere decir eso? O sea, se coloca el medicamento, le baja la presión, se quita y se pierde el efecto. Es lo que se conoce como medicamentos de tipo titulable.
Siguiente. Siguiente. 95% de la hipertensión arterial es primaria, pero un 5% es secundaria. Siguiente. 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 Ya. Para tomar correctamente la presión, el manguito tiene que ser de un tamaño adecuado, 2/3 de lo que es el brazo. Siguiente. El paciente tiene que estar en reposo y relajado al momento de tomarle la presión arterial. No puede haber hecho ejercicio reciente antes de tomarle la presión arterial porque le va a salir elevado y alterado. Siguiente. Ya esto lo mencionamos. Siguiente. Siguiente. La presión arterial nosotros la podemos tomar ya sea por método ocultatorio, por método palpatorio o por método invasivo. Cuando lo tomamos por método invasivo, le colocamos un catéter para medir lo que es la presión arterial. Es lo que conocemos como línea arterial. Siguiente. Generalmente la línea arterial nosotros la colocamos en los pacientes que están recibiendo vasopresores. Siguiente. Y está en ventilación mecánica. Siguiente. Siguiente. Ya esto lo pasamos. Y generalmente colocamos lo que es el aparato del estetoscopio en el lugar donde se palpa la arteria para poder ocultar los sonidos. Al hablar de hipertensión arterial secundaria, podemos pensar en las siguientes causas, lo que es el feocromocitoma, lo que es el hipertiroidismo, lo que es asociado a utilización de drogas, lo que es la insuficiencia renal aguda y crónica también nos puede llevar a una hipertensión arterial. Siguiente. O la utilización de drogas. Siguiente. 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 Tratemos de no hacer estas cosas que acabamos de ver, porque también puede aumentar lo que es la presión arterial sin que la persona lo tenga alta. Mucha gente va a ir a la noche y se compra este brazalete de pulso. Ese brazalete de pulso yo no lo recomiendo, porque le puede dar falsos positivos en gran número de los casos. Siguiente. Siguiente. Bien. El- La coartación aórtica también puede ser una de las causas de hipertensión secundaria. Entonces, nos guiamos por si el paciente tiene un soplo también, tanto a nivel abdominal como a nivel de la espalda. Si es a nivel abdominal, pensamos una estenosis de la arteria renal. Y si es a nivel de la espalda y soplo continuo, pensamos que el paciente puede tener una coartación de aorta. Como síntomas, generalmente el paciente puede tener fiebre, hipertensión, taquicardia y flux. Síndrome de Cushing también puede tener cara redonda, joroba e hipertensión arterial. Bien, mañana vamos a hablar de lo que son los soplos y el examen físico cardíaco para allá. Entonces trae el examen físico neurológico y abdominal y de ahí entonces ya comenzamos con cada uno de los aparatos individuales. Si tiene alguna pregunta, si no hay pregunta, nos vemos mañana.